Aló. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero y me siento obligado a agradecer al doctor Pablo Durán, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Menopausia y Osteoporosis, por haberme invitado a este encuentro una vez más con todos ustedes. Darle las gracias igualmente al comité científico organizador, en las personas de el recién declarado presidente y miembro de honor de este congreso, el doctor Pedro Pérez Cos. Igualmente a mi querido amigo de siempre, el doctor Ascanio Bencosme. De manera especial, darle gracias a doctores Mayén que han hecho posible que yo esté hoy con ustedes. ¿No se escucha? A ver. ¿Y ahora? Ok, bueno, te voy a dar igual entonces. Bueno, había comentado que le daba las gracias al doctor Pablo Durán, como presidente de la Sociedad de Menopausia y Osteoporosis. Le daba las gracias también al comité organizador, al comité científico, en la persona del nuevo, como lo dije, y recién designado presidente y miembro de honor de este congreso, al doctor Pedro Pérez Cos, a mi amigo, el doctor Ascanio Bencosme, a doctores Mayén por haber hecho posible que yo esté con ustedes, pero de manera muy especial a todos ustedes por sacar de su tiempo para escucharnos. No sé por qué se ve así. ¿Por qué se ve así? ¿Y ahí? Ahora se ve bien. Ok. Bueno, vamos a comenzar para ganar tiempo, porque me empezaron a contar puntuación desde antes de empezar a conversar. Bueno, el hecho de que la vitamina D tenga que hidrolizarse 2 veces a nivel hepático, a nivel renal, fue definido en el año 1969 y no fue hasta el año 1974 cuando se detectó por primera vez un receptor de vitamina D. Desde el punto de vista fisiológico, endocrinológico, la función primaria, principal de la vitamina D es intervenir en la homeostasis del calcio-fósforo y en el metabolismo mineral óseo. Sin embargo, ya eso se ha no desmitificado porque sigue siendo el factor más importante en la homeostasis calcio-fósforo, sino que se han descubierto que también la vitamina D tiene otros efectos que no tienen nada que ver con la homeostasis calcio-fósforo y metabolismo mineral óseo. Podemos mencionar entre ellos que la vitamina D interviene en el control, en el crecimiento y en la proliferación celular en el cáncer y en la psoriasis. Y que la vitamina D tiene mucho que ver con la regulación del sistema inmunológico. Por ello ahora tanta gente tomaba mucha vitamina D con el tema del COVID-19. También interviene en la secreción de casi todas las hormonas que tenemos. Y finalmente, como se habló en la conferencia anterior, interviene en la fortaleza y la elasticidad del miocito, lo cual nos hace pensar que la vitamina D definitivamente tenemos que verla ya con otros ojos y que la importancia de tener niveles óptimos sobrepasa la homeostasis mineral ósea. Más de 1 billón de personas en el mundo, yo diría que más, presentan insuficiencia o deficiencia de vitamina D. Cuando esa insuficiencia o deficiencia se hace crónica, se hace aguda, en el adulto se manifiesta como osteomalacia y en los niños se va a manifestar como raquitismo. Sin embargo, lo que más abunda no es ni uno ni lo otro. Lo que más abunda es una insuficiencia y un déficit intermedio, que es el que termina produciendo un incremento en el remodelado del hueso, por lo tanto pérdida ósea, y ahí que llegue a osteopenia y osteoporosis. Pero también, como decía el conferencista anterior, tiene un impacto directo sobre la masa muscular, por lo tanto el músculo se atrofia, pierde fuerza si no está en niveles óptimos. O sea que
tenemos ya que ir cambiando la visión en cuanto al uso de la vitamina D, independientemente de que para cualquier tratamiento para la osteoporosis se hace obligado siempre, siempre, siempre dar vitamina D y calcio. Pongo esta diapositiva no para que la veamos, porque realmente no hay mucho que ver, simplemente muchos estudios, muchos papers, muchas presentaciones. Lo que quiero decir con esta gráfica, con esta diapositiva, es que yo pudiera poner 20 y 30 diapositivas más de estudios que han evaluado la fisiología y la fisiopatología de la vitamina D. Y han llegado a muchas conclusiones, y para muestra voy a reflejar 3 botones. Una de las conclusiones a que estos estudios han llegado es que los niveles óptimos de vitamina 25 hidroxi D, que es la más estable, como vamos a ver más adelante, ronda entre 30 nanogramos mililitro o más. Entonces, nuestro objetivo primario ante cualquier paciente es que la vitamina D3, la 25 hidroxi, se encuentre por arriba de 30 nanogramos mililitro. Otros estudios, como fue un metaanálisis interesantísimo que realizara Bischoff y Ferrari en el año 2006, en donde evaluó el hecho de que si realmente 400 unidades internacionales diarias de vitamina D disminuían el riesgo de fractura, y el metaanálisis demostró que no, que para lograr disminución de riesgo de fractura, tanto de cadera como no vertebral, se necesita dar mínimo entre 700 y 800 unidades internacionales diarias, sino que más, dependiendo si esta persona tiene una bariátrica o tiene alguna enfermedad reumática o está usando cortisona, etc. Y otra de las conclusiones que estos tantos estudios han llegado, que lo menciono como algo interesante, es el hecho de que se cogió una población a la que solamente se le daba calcio y a otra población en la que se le daban calcio y vitamina D en dosis óptimas, obviamente, y se demostró definitivamente que calcio solo no hace nada. Para que haya disminución de riesgo de fractura vertebral, de cadera o no vertebral, tienen que tener dosis más altas de vitamina D. Hay 2 razones fisiológicas que justifican el efecto benéfico sobre el riesgo de fractura en personas mayores. Una es el beneficio que ejerce la vitamina D sobre la masa ósea. Eso es archiconocido. Todos sabemos, ¿no?, que cuando hay déficit de vitamina D, sube PTH y aumenta el remodelado del calcio y hay pérdida, osteopenia, osteoporosis. Pero lo más interesante fue lo que habló el doctor que estuvo anterior, el doctor Vázquez, creo, en donde hay un efecto que ejerce sobre el músculo. Hay un receptor nuclear sumamente especializado, capaz de asimilar a la 1,25 dihidroxi y a través de ese mecanismo fortalecer al miocito y favorecer su elasticidad. Por lo tanto, la persona tiene más estabilidad y menos propensión a caída. Los lípidos insaponificables, aquellos lípidos que no necesitan, que no se hidrolizan, que no necesitan de hidróxido, están conformados en 3 grupos y lo quiero mencionar. Están los terpenos. Los lípidos terpenos son la vitamina A, la vitamina E, la K y los carotenoides. Están los esteroides. Y entre el grupo de los esteroides tenemos las hormonas sexuales, tenemos el colesterol, tenemos la vitamina D y muchas otras lípidos que no recuerdo ahora, pero lo que quiero connotar en este momento es que la vitamina D, deberíamos de quitarle ya el nombre de vitamina. La vitamina D es una hormona. Realmente, si ustedes se penetran en la fisiopatología, en la fisiología de la vitamina D, cómo actúan con los diferentes receptores. Por eso al principio decía el primer receptor de vitamina D. Es que hay muchos receptores de vitamina D.
Y el tema es complejísimo y se complejiza más cuando hablamos de músculo. Y finalmente están los isocanoides, que son los omega 3 y omega 6. Quiere decir que todo eso que nosotros utilizamos tan fácil son hormonas y tienen un impacto en el organismo que quizás nosotros desconozcamos. Después, rápidamente, la fisiología de la vitamina D comienza cuando el efecto térmico que ejerce el sol y a la vez sobre la piel y a la vez la acción de los rayos ultravioleta contactan, estimulan al 7-dihidrocolesterol, que es conocido como una provitamina D3, eso está en la piel, que se convierte en una previtamina D3 que es isomerizada y convertida finalmente en vitamina D3 más potente. Esa es la que se conoce como colecalciferol, que representa el 80% o más de la vitamina D que tenemos nosotros. Por otro lado, la otra vitamina D que ingerimos es la vitamina D2 o el ergocalciferol, que viene de los nutrientes, básicamente en grandes cantidades está en los salmones rosados, no cualquier salmón, y huevos, leche, etcétera, pero no en cantidades muy significativas. Por eso hay tanta deficiencia en esta época de vitamina D. Es un tema para discutir, unos dicen que la capa de ozono, otros dicen que ya no tomamos sol porque nos pasamos el día bajo techo, camisa manga larga, si vamos a la playa no ponemos protectores solares. Bueno, no nos interesa qué lo causa, sino nos interesa a nosotros que realmente esa insuficiencia, esa deficiencia se hace sentir. Entonces, cuando ese colecalciferol y el ergocalciferol se hidrolizan a nivel hepático, se convierten en la 25-hidroxi, que es vitamina D, que es el calcidiol, que es la vitamina D más estable. Es una vitamina D que no se utiliza siempre que esté en dosis normales y no haya requerimientos. Por eso es la que medimos cuando nosotros pedimos al laboratorio. Y después pasa una segunda vez por el riñón, hidrolizándose y convirtiéndose en la 1,25 de hidroxivitamina D3. La 1,25 se produce, vamos a decir que a demanda. En la medida en que baja el calcio sérico, sea porque somos lacto-vegetarianos y no ingerimos leche, sea porque tenemos un síndrome gastrointestinal y perdemos, o a nivel renal perdemos calcio, inmediatamente la PTH reacciona, se eleva, evidentemente el fósforo igualmente va a subir y va a hacer que por un lado saque calcio del hueso, ¿de acuerdo? Y así moviliza la reserva de calcio, igualmente lo hace a nivel del intestino, incrementa la absorción y así mantiene los niveles de calcio en sangre. Por eso, cuando nosotros pedimos calcio sérico en la práctica clínica, en el 90% o 95% de los casos va a dar normal, porque de una manera u otra, si usted no se lo da, se lo va a sacar el hueso. Y quiero hacer una connotación, y lo digo en voz alta, porque los cardiólogos creen que el cuerpo humano, lo digo de manera irónica, pero ellos creen que el cuerpo humano es un corazón que no tiene útero, que no tiene climaterio, que no tiene hueso, que no tiene otras cosas. Entonces ellos se encargan de proteger lo suyo. No tome calcio porque eso produce calcificaciones en las arterias. Cosa más ilógica, el que diga eso sabe poco de la fisiología del calcio, porque si usted no lo toma, se lo va a sacar el hueso. Entonces, siempre va a haber calcio disponible, porque si no vamos a terminar haciendo un tétano y nos morimos. ¿De acuerdo? Esto es simplemente para mostrar, esto fue un estudio observacional en donde se quería correlacionar los niveles de PTH versus los niveles de vitamina D, y como podemos ver, a partir de 33.9 nanogramos mililitros de vitamina D, ya los niveles de PTH, perdónenme, lo digo al revés, cuando la vitamina D está en 33.9 nanogramos mililitros, lo había dicho bien, perdonen, la PTH se estabiliza. De ahí para abajo, menos dosis, ya comienza la PTH a subir. Y eso refleja, evidentemente, que está tomando el calcio prestado. Quiere decir que en cualquier evaluación ante la sospecha de una osteopenia, osteoporosis, yo siempre recomiendo, aunque sea una mujer joven, que se le pida PTH en una primera ocasión. Porque estamos también frente a lo que se llama el hiperparatiroidismo fisiológico, que se da en muchas personas
que envejecientes sobre todo. Esto simplemente para mostrar que el tema del déficit de vitamina D es mundial, incluso en el mejor escenario en donde estamos nosotros, América Latina, porque tenemos mucho sol, más del 50% de las mujeres tiene déficit o insuficiencia de vitamina D. Y si ustedes retoman lo que yo dije en la primera diapositiva, de todo el mecanismo de acción, todos los diferentes escenarios en donde actúa la vitamina D y queremos beneficiar a nuestra paciente, pues evidentemente tenemos que suplir hasta que logremos la dosis adecuada. Ok. Entonces, los efectos de los niveles de vitamina D, vamos a ver, cuando son inadecuados, podemos ver que hay una disminución en la absorción de calcio, un incremento en la absorción de la PTH, como ya dijimos, e incrementa la reabsorción ósea. Y eso lleva a una disminución de la densidad mineral, a una disminución de la función neuromuscular, porque acordemos que no solamente afecta a huesos, sino también al músculo, produciendo sarcopenia e incrementa el riesgo de fractura. Y de manera adecuada incrementa la fortaleza muscular, el equilibrio y la función de las extremidades inferiores. Y por otro lado, incrementa la densidad mineral ósea, entonces disminuye el riesgo de fractura por un lado, y disminuye el riesgo de caída por un lado, y disminuye el riesgo de fractura por otro. ¿Y a qué llamamos nivel óptimo? Es el que inhibe el aumento de la PTH circulante. Se lo voy a decir de dos maneras. Es el que maximiza la absorción intestinal de calcio y minimiza las fluctuaciones de la PTH. Entonces, repito, inhibición en aumento de la PTH circulante, adecuada absorción del calcio, menor tasa de pérdida ósea, por lo tanto mejor densidad mineral ósea, mejor función y fortaleza y elasticidad del músculo, por lo tanto una disminución en el riesgo de fractura. En la primera diapositiva decía que fue en el año 1974 cuando se encontró aquel primer receptor de la vitamina D. Sin embargo, el receptor de la vitamina D a nivel de músculo fue detectado en el año 1985 y quiero que sepan que todavía eso es tema de discusión de realmente cuál es su fisiopatología. ¿Y dónde se encuentran esos receptores de vitamina D? Los sitios clásicos son intestino, paratiroides y hueso. Y los sitios no clásicos, pero que ya cada vez más está definido, en las células autoinmunes, en las glándulas mamarias y en el cerebro. Sin embargo, en el músculo esquelético todavía, vuelvo y repito, se discute cuál es ese mecanismo de acción. Y esta es una pregunta que no tiene todavía mucha respuesta. ¿Cómo ejerce efectos tan críticos sobre el músculo esquelético? ¿Cómo puede ser que la vitamina D tenga un efecto tan dramático, ¿no? Una sarcopenia produce dolor, produce atrofia. Bueno, pues lo primero es que la 1,25-dihidroxi se une al receptor de la vitamina D y ya se ha evidenciado que causa dos tipos de efectos. Efectos genómicos y efectos no genómicos, en donde el receptor de la vitamina D es lo que llamamos el modus operandi, ¿no? Por el cual la vitamina D ejerce su efecto sobre la homeostasis del calcio, la división celular, fibrosis, modulación inmunitaria y sobre todo, y ahí es donde viene la discusión, que tiene efectos pleiotrópicos. La pleiotropía o polifenía, también llamada, es cuando un gen, además de tener, no solamente tiene, un efecto genómico sobre la parte del organismo que está actuando, sino que tiene otros accionares que alteran el fenotipo. ¿Me entendieron, no? O sea, cuando ustedes dicen esto tiene un efecto pleiotrópico, quiere decir que ese gen que ya se alteró, por la razón que sea, en este caso vitamina D, pues no solamente tiene un solo mecanismo de acción, sino que tiene otros mecanismos de acción que alteran al fenotipo, a lo que es la persona. O sea, que nos va creando cambios. Ok, ¿y cómo ese receptor ejerce su efecto sobre el genoma? Bueno, no vamos a entrar en tema porque realmente es bien complejo, pero solamente para decir que lo escuchamos alguna vez,
el receptor de la vitamina D se une a la 1,25 de hidroxi y se une a un receptor que se llama receptor retinoide XRXR, y así se forma lo que se llama un factor de transcripción, un complejo de factores de transcripción que se llama así, 1,25D, BDR, RXR. Se entiende, y ahí es donde está la discusión, que eso altera la composición proteica estructural y cambia la acción biológica de donde esté actuando, en este caso en el músculo. Y justamente esto es lo que todavía se discute. Aunque evidentemente la vitamina D no siempre actúa a través del genoma, sino que actúa a través de lo que se llaman receptores huérfanos que tienen acción, por ejemplo, la que tiene en el hueso. Ya me voy a dar un poquito rápido. Los efectos de la vitamina D en el músculo esquelético, por un lado, modula el flujo del calcio intramuscular y la respuesta genómica, como ya estábamos hablando, implica que hay factores que regulan la miogénesis, efectos miogénicos, y eso va a terminar definiendo la masa muscular, el tamaño de la fibra, sobre todo las fibras R2, que son las fibras cortas, las que permiten este movimiento. Por eso las personas mayores no se pueden levantar rápido de la mesa, o de la silla, perdón. La fuerza y la respuesta regenerativa al daño muscular. Bueno, ¿y cuál es la importancia de la vitamina D en la función muscular? Esto fue un estudio, esta parte la voy a hacer rapidita. Esto fue un estudio que se hizo en 5 minutos, ok. Esto fue un estudio que se hizo en ratas que estaban, a las cuales se le eliminó todos sus receptores de la vitamina D. Y resulta que al no tener receptor, se presentaron anormalidades tanto en el desarrollo del músculo como la expresión a nivel mioregulatorio. O sea, el músculo de esas ratitas se llaman ratitas knockout, eso era lo que no me acordaba. Son ratitas knockout, son ratitas en laboratorio que preparan y le abolieron todos sus receptores y los músculos de estas ratitas terminaron hipotróficos y sin fuerza. Quiere decir que definitivamente parece ser que el receptor de la vitamina D sí juega un papel. Eso se quiso experimentar en seres humanos, claro, no de esa manera, sino en la práctica. Estudios que parecían muy graciosos, en donde se medía lo que llaman el poder de tensión de las piernas, que es el ejercicio, el LEP se le llama, que esto va disminuyendo con el tiempo. Y parece ser que hay una relación entre los niveles de vitamina D y la incapacidad para realizar algunos movimientos. Y aquí simplemente para mostrar en 3 gráficas, 3 estudios diferentes, ni siquiera es un mismo estudio, en donde se cogió a personas entre 63 y 99 años y que tenían insuficiencia de vitamina D, y a un grupo se le dio vitamina D, se le optimizó, y solamente se le dio calcio, y a otras se le dio calcio con vitamina D, y resulta que al cabo de 12 semanas solamente, las personas del grupo que no tomaban vitamina D se caían más que las del grupo que tomaban vitamina D. O sea que definitivamente es bien dramático el cambio. Y después también pruebas musculares a nivel de la velocidad de la marcha, del balance, sentarse y pararse, en donde la ingesta de vitamina D al cabo de 12 semanas ya mostraba una gran diferencia en un paciente y el otro. Igualmente con la fuerza muscular. O sea que definitivamente el tema de la sarcopenia que fue hablado con antelación es algo a tomar en consideración. Bueno, y ahorita hablaba de los mecanismos pleiotrópicos y bueno, aquí simplemente lo quiero repasar. En primer lugar, la absorción gastrointestinal de calcio está aumentada. Está disminuida la proliferación de células paratiroideas, la síntesis del APTH y su liberación disminuida, y los precursores osteoclastos están disminuidos, por lo tanto, disminuye la resorción ósea. Por otra parte, la perforación de las trabéculas por la vitamina D baja, la osteomalacia subclínica disminuye, la reparación de la microfractura aumenta,
factores del crecimiento óseo aumenta y la síntesis de matriz ósea aumenta, aumentando la formación ósea. O sea que sí, los medicamentos hacen lo suyo, pero la base de todo esto, yo siempre digo a mi paciente que es el ejercicio, calcio y vitamina D. Y después viene el medicamento. Si esa zapata no está dada, esos efectos pleiotrópicos, por más medicamentos que utilicemos, no lo vamos a disfrutar. Y después, por otro lado, hay un aumento de la diferenciación de las células musculares, aumenta la fortaleza muscular, la función muscular y disminuye la tendencia a caída. Entonces, estos posicionamientos de la IOF, la International Osteoporosis Foundation, en primer lugar, los requerimientos de vitamina D3 para el adulto mayor, obtener niveles séricos de 25-hidroxi deben de superar los 30 nanogramos y eso se logra aproximadamente con 800.000 unidades internacionales. La osteoporosis, la obesidad, la mala absorción y la exposición al sol limitada, hay que aumentar la dosis a 2.000. Y pacientes con alto riesgo debe de medirse cada 3 meses. Bueno, yo quería aquí simplemente reflejar cómo afecta la deficiencia de la vitamina D, tanto en el área metabólica, en la atrofia muscular, en el envejecimiento celular, en la inflamación, en el proceso epigenético, en las células madre, la adaptación al estrés. Quiere decir que definitivamente hay poco tiempo aquí para poder hablar de esto y sobre todo porque quiero que sepan que esta presentación yo la improvisé hace 2 días y entonces yo no conté la diapositiva, así que me tienen que perdonar, pero ya quedan 2 o 3 diapositivas. Quiere decir que, y esto yo quiero mencionarlo para que ustedes entiendan la envergadura y lo desconocido todavía de la vitamina D. Concentraciones normales de 25-hidroxi son necesarias para preservar niveles extracelulares de calcio, para aportar calcio a las células beta para la secreción de insulina. Ya metió las narices en la diabetes el tema de la vitamina D. Concentraciones bajas están asociadas a un mayor riesgo de hiperglucemia, tanto en la diabetes como en no diabéticos. Y concentraciones normales de la 1,25 modulan la homeostasis glucémica, aumenta la captación de glucosa hepática, regula la producción y secreción de insulina y, por otro lado, inhibe la adipogénesis. Quiere decir que está unida a todo lo que tiene que ver con la diabetes. Por otro lado, en cuanto a la atrofia muscular, las células musculares aumentan el tamaño del miotubito y así previene la atrofia inducida por los ácidos grasos libres. Pero eso ya lo habló el otro doctor que habló antes que yo. Conclusión, este déficit lleva irremediablemente a la pérdida de masa ósea y consecuentemente a la osteoporosis. Hablamos del déficit de vitamina D. Es innegable el impacto que tiene la vitamina D sobre la fortaleza muscular y también sobre el equilibrio, y la adecuada ingesta de vitamina D más calcio disminuye el riesgo de fractura vertebral, no vertebral y de cadera. Y un comentario final, un poquito poético, ¿no? Cogí a Pedro Mir, a pesar de vivir en un país situado en el mismo trayecto del Sol, donde este brilla intensamente todo el año, no debemos subestimar el déficit subclínico, insuficiencia de vitamina D, donde más del 50% de nuestros pacientes con osteoporosis tienen ese déficit. Así que gracias por tolerarme el tiempo que me pasé.